Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Energía Latam. Bueno, hoy nos vamos a preguntar, entre muchos interrogantes, ¿cuánto tiene que costar la energía en nuestro país? ¿El precio es alto o bajo? No se adelanten, ya lo vamos a responder. Estamos hablando de la luz, el gas o los combustibles que pueden resultarnos caros a quienes los consumimos, aunque el país tenga los servicios energéticos y los combustibles más baratos de la región. Y este es un dato, Pero tal vez eso es porque los ingresos argentinos son, en promedio, bajos o muy bajos. Lo que nos obliga a ir al primer eslabón de la cadena y pensar en qué moneda debería fijarse el valor del petróleo y del gas. ¿En peso o en dólares? Vaya pregunta, ¿no? Mientras la semana pasada se discutía en audiencias públicas un nuevo incremento de la energía eléctrica y el gas para los usuarios residenciales, entidades gremiales y asociaciones de consumidores pedían un minucioso análisis y una revisión a fondo de los costos de estas prestaciones. La preocupación apunta a una cuestión que es de fondo y estratégica. ¿Esos bienes y servicios tienen que costar lo mismo que en el mundo o tienen que tener lo que llamaríamos un precio argentino en base a lo que realmente cuesta producir aquí en el país? Este es el tema en el que vamos a poner el foco hoy con nuestros invitados. Estará aquí el economista titular de la consultora analítica, Ricardo Delgado, y Ariel Bello, dirigente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Estás en Energía Latam. Bienvenidos, así arrancamos. Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Uno de los grandes problemas que hemos escuchado en las audiencias públicas es que tenemos costos dolarizados en Argentina frente a tarifas que son en pesos. Y además, en Argentina, ¿en qué ganamos? En pesos. Y los salarios están cada vez más bajos. Así que bueno, de eso se trata. Vamos a hablar en minutos nada más con nuestros invitados. Pero antes quiero recordarte nuestro WhatsApp 54 911 31 22 4168. Consejos, sugerencias, preguntas. Todo será bienvenido. Nos auspicia Tecpetrol. La energía nos conecta. Como cada domingo le damos la bienvenida a nuestra compañera Cledis Candelaresi. ¿Cómo estás, Cledis? Pero muy bien, bueno, muy bien. Ya arrancamos, voy a presentar a los invitados. Ricardo Delgado es el presidente de Analítica Consultora. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Ocupó distintas posiciones en el sector público y privado, en áreas de comercio internacional, transporte e infraestructura. El empresario Ariel Bello, ¿qué tal, Ariel? Bienvenido. Dirigente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Como siempre digo a todos los invitados, Cledis va a hacer una apreciación global de lo que vamos a hablar y después ya intervenimos todos. ¿Les parece? Bueno, bienvenidos una vez más. Cledis, todo tuyo. Bueno, ¿el valor de la energía debe haber un precio argentino? Esa es una de las preguntas, ¿no? Vaya tema como para templar la noche del domingo. Sí. A ver, primero vamos a ver qué pasa con los precios energéticos en la Argentina. Y la primera cuestión que cabe decir es que hay una especie de melange o de disparidad en los precios, en la moneda en la que están fijados y en el mecanismo que utilizan para actualizarse. Eso hace mucho más difícil responder estas preguntas básicas. Claro. Pues si tiene que haber un precio argentino, eso significa que los precios se establezcan en función de lo que cuesta producir en el país, tal como está proponiendo APYME y otra serie de organizaciones empresarias y sindicales, disociándolo absolutamente del precio que tienen esos productos en el mercado internacional, si es que esto es posible. Claro. A ver, el petróleo hoy puede valer, el barril de petróleo en Argentina y cuesta un poco más de $60, pero en el mercado exterior está alrededor de 100, claro, un poco más de 100. Sí. Ahora, hay circunstancias en las que eso ha sido exactamente al revés, que el barril de petróleo en Argentina estaba más alto de lo que costaba en el mercado internacional y los productores recibían una compensación por ese precio que estaba bajo en términos relativos.
A ver, cuando uno piensa en el maridaje con el mercado exterior, piensa en bienes que se puedan, por lo menos en teoría, que tengan la posibilidad de ser exportados o que puedan ser importados. Yo te pregunto, Guillermo, ¿cuánto tiene que costar el lomo de vaca en Argentina? Lo que cuesta producirlo acá, lo que lo puede pagar un comensal argentino, lo que lo puede pagar un consumidor londinense, considerando que la carne se puede exportar. Es decir, si un bien se puede exportar, tiene su lógica y su fundamento tomar como referencia el precio afuera. Porque ¿por qué un productor va a vender adentro más barato algo que puede vender más caro? Un gran negocio, claro, en Londres. Que puede ser más barato afuera. Sí, eso claro. responde a la lógica, si querés, de economía de mercado capitalista. No estamos hablando de ninguna justicia distributiva, estamos hablando de una lógica capitalista. Y eso aplica también en el ámbito de la energía, donde tenemos, como vos bien lo señalabas, precios que además están expresados en diferentes monedas. A ver, en el punto de origen, ¿cuánto vale el gas y el petróleo o la electricidad? Está en el punto de origen, están expresados en dólares. Mirá, acá tenés. Pero el usuario final, que es el último eslabón de la cadena, paga esos servicios o el resultado de la refinación del petróleo en pesos. En el medio hay retribución a quienes distribuyen, a quienes transportan. Es decir, hay una secuencia de precios que en algunos casos son libres en teoría. Claro. En otros están regulados por el Estado. Sí, sí. Pero eso hace que el marco sea absolutamente complejo. Y vos querés responder, ¿cuánto cuesta el gas en la Argentina? Estamos viendo en la placa cuánto vale el gas. Bueno, se puede establecer un valor promedio, pero fíjate vos las diferencias grandes. El productor local cobra entre $3 y 6 y 8 dólares la unidad calórica del gas, que se llama millón de BTU. Pero si vos importas ese gas de Bolivia, ya el valor es otro, es bastante más caro, alrededor de, estamos hablando de valores promedios, 12 dólares. Pero si vos lo importás desde más lejos, bien en barco, y licuado, tenés que estar hablando de aproximadamente 30 dólares en este momento. Entonces, ¿cuánto vale el gas en la Argentina? Tenés que hacer una especie de mix o de promedio, pensando qué cantidad de gas que se consume se produce acá, cuánto se importa, etcétera, etcétera. Es decir, esto es simplemente para mostrar la complejidad de este mundo y cuán difícil es establecer algún criterio para juzgar si los precios están en el nivel que correspondería o no. Bueno, Gledis, muchas gracias por esta síntesis. Ahora sí, vamos a la primera pregunta que cae de Maduro. Si debiera haber un precio argentino, ¿cómo lo conformamos? ¿En base a qué criterio? Señores, los escucho. Bueno, a ver, primero, creo que lo de la introducción de Gledis ha sido muy clara. El precio siempre tiene que estar en función del costo. Digo, como regla básica de la teoría económica, digamos. Nadie va a producir algo si al menos no cubre el costo de producción. Claro, nadie va a producir algo para regalarlo, por lo menos para estar empatado. Exactamente. Digamos. Después vemos cómo se cubre ese costo. Una parte importante hoy, sobre todo de las tarifas residenciales, son subsidios que pagamos todos de una manera u otra, a través de la emisión, a través del saldo fiscal. Esa es una cuestión central. Y la otra cuestión es que este debate, que es muy interesante, tiene que pensarse dentro de una macroeconomía que ha perdido una enorme cantidad de anclas en los últimos años, en particular el ancla del salario real. Claro. El salario real en los últimos 5 años cayó entre 20 y 25% en términos reales, o sea, lo que antes, hace 5 años comprábamos a 100, hoy podemos comprar entre 70 o 75. Entonces, este punto también hay que tenerlo claro, porque en esa lógica también ha caído el salario en dólares. Y como buena parte, como decía Gledis, que de la producción y de la generación energética es en dólares y son bienes y productos que se pueden exportar, que tienen un precio internacional diario. Entonces, esa puja va a seguir en tanto y en cuanto la macroeconomía no se termine de ordenar. Y ese me parece que es un punto que también hay que tener en claro. Ahora, en la solicitada se habla de valores razonables para llegar a una tarifa. ¿Qué sería con referencia a lo que se está pagando ahora? En realidad, cuando se habla de valores razonables, lo que se busca es hacer un análisis exhaustivo de lo que es el subsidio
que hoy están recibiendo, como decía acá Ricardo, los hogares y también las pymes. Están recibiendo un subsidio que hoy en día permite que Argentina haya tenido en los últimos 17 meses crecimiento industrial sostenido, que se hayan vuelto a generar puestos de trabajo, que haya bajado la desocupación, que son dos índices totalmente distintos, pero se generaron las dos cosas a la vez en este caso. Todo eso va acompañado de algo que es el subsidio, que es una política económica. Es algo que determina el Estado para favorecer la industrialización de nuestro país, digo. Claro. Sin olvidar que se tuvieron que bancar la pandemia también, ¿no? Ni hablar de eso, ¿no? Claro. Eso sumado a que en este comunicado que presenta PYME, junto con otras organizaciones, también hace mención a el aumento desmedido o el aumento sideral que hubo en los 4 años de la presidencia anterior, de más de entre 2.000 y 3.000%, lo cual eso también fue un impacto muy fuerte y la recuperación se está empezando a ver ahora, todavía no están los niveles de recuperación que tuvimos prepandemia. Entonces, que hoy en día, cuando tenemos encima un problema de restricción externa por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario y de la deuda que existe hoy en día, todo eso volcado a la realidad es casi imposible pensar en una eliminación de subsidios para nuestro sector, digo. A ver, yo les acoto algo. Una cuestión adicional, bueno, me parece que hay que destacar que los precios, en esa dispersión que hay de precios, también implica que los productores no tienen toda la misma remuneración. En el caso de la energía eléctrica, el grueso de los contratos de provisión de electricidad del sistema están fijados en pesos, con ciertas cláusulas de ajuste, solo una proporción chica en dólares. Es decir, hay diferencias entre los proveedores, ¿no? Pero digo, en este escenario, si nosotros tenemos que pensar que Argentina necesita fondos, necesita capitales externos para desarrollar el sector energético, ¿cómo se le puede decir si fijamos que los precios en el primer eslabón de la cadena sean solo en función de lo que cuesta producir en Argentina? ¿Cómo hacemos para seducir capitales diciendo, bueno, pero va a haber un precio argentino que es más bajo que el que usted podría cobrar si se fuese a radicar en alguna otra región o va a tener limitaciones para exportar? ¿Cómo se resuelve ese dilema? Bueno, es que no se resuelve. Digamos, justamente, Argentina compite por fondos a nivel global, claramente, y como bien vos decís, Cledis, la Argentina requiere obviamente de una importante cantidad de fondos externos para desarrollar, por ejemplo, yacimientos como Vaca Muerta, que si bien hoy están a los grandes, a niveles de productividad muy buenos, con lo cual permite producir a costos más bajos, de todos modos, la inyección de capital que se requiere no existe en la Argentina, en el sistema financiero argentino, y son básicamente jugadores globales. Un tema que me parece también central marcar es que, atendiendo a esta pérdida del salario real que marcábamos antes, hoy el costo de una tarifa promedio residencial de luz es de alrededor de 1.000 pesos por mes. Si todos los que nos están viendo miran cuánto gastan de televisión por cable, de internet, o de... Podés estar en 2.500, 3.000, ¿sí? Bueno, por eso digo, entonces... Esos 1.000 pesos, para mucha gente es mucho dinero. Claro. Ese es el gran problema que tenemos hoy en la Argentina. Tenemos un problema de ingresos. Es un problema básicamente de ingresos. Claro, es un problema de ingresos. De la pauperización de la Argentina, digamos. En los exactamente. El tema está también en ese límite, quiénes son los que más pagan, cuánto pagan y qué porcentaje es de la sociedad. O sea, que paga esos 10.000, 8.000, 5.000 pesos del uso de energía. Entonces, cuando vos vas a ese lugar, también te encontrás con algunas empresas que son electrointensivas y si le quitan el subsidio, sin discriminar, estarían generando indirectamente un espiral inflacionario que... Por supuesto. Ahora, ¿se puede romper, con la política del bimonetarismo en este caso? Porque da como imposible, teniendo en cuenta que si lo hace va a pasar lo que dice Cledis, nadie va a querer venir a invertir acá. Mira, Guillermo, vos tenés ese problema de la necesidad de inversión. Sí. También tenés, como decía Ariel antes, el acuerdo con el fondo. Vos tenés que cumplir con una meta fiscal
que implica en el tiempo ir reduciendo los subsidios energéticos, en un contexto internacional además que ahora va a ser que eso, claro, que los precios de ese GNL, de los barcos que la Argentina necesita importar ahora, en estos meses, va a estar muy por encima, y de hecho ya lo estamos viendo en las cuentas del Banco Central, muy por encima de lo que pagábamos el año pasado. No sabemos todavía cuánto, pero es muy difícil pensar que este año haya una reducción de subsidios aún con aumentos tarifarios que seguramente van a empezar a llegar en julio y agosto. Con lo cual tenés otra restricción, que es la restricción fiscal si querés cumplir con el acuerdo con el fondo. Perdón, ¿no? Porque la idea es poner un poco el foco en lo que cuesta el gas o el petróleo en origen, ¿no? Más que lo que tenemos que pagar los usuarios finales. Bueno. Y yo les pregunto, el valor que cobran hoy los productores en la Argentina, los productores de gas y de petróleo, a juicio de ustedes que lo ven con una mirada, una perspectiva técnica de economista, como un pyme que tiene que afrontar ese costo, ¿es un valor adecuado o es un valor que está por debajo o por encima de lo que debería estar? Yo te lo digo desde el lado empresarial, todo depende, vuelvo a la parte anterior, en qué sector estarías del empresariado. Si tenés una industria electrointensiva o intensiva enérgicamente hablando, evidentemente el impacto de un valor dolarizado o un valor alto de la energía impacta mucho más en el costo. En una pyme o un empresario de la construcción que quizás no tiene demasiado gasto en energía, impacta mucho menos. Entonces, en ese caso, el costo de la energía, estando en dólares o no, o estar alto o bajo, no sería mucho la influencia que tiene en el costo real de la cadena de producto, ¿no? Por lo menos así lo vemos dentro de... Por eso es la segmentación que se está pidiendo. Claro, digamos, lo que ustedes no piden es los subsidios sempiternos, sino digamos... con referencia a los tiempos que se están viviendo en la Argentina y en el mundo, que todavía sigan existiendo, ¿para qué? Para que no caiga la pyme. Aparte, para que no caiga y para que podamos generar esa industrialización real, en donde podamos realmente sustituir importaciones. A ver, ¿y para que tomes más gente también? Y seguramente. En un caso particular, nosotros con nuestra pyme hemos tomado... ¿Qué tenés vos? ¿Qué pyme tenés? Una metalúrgica en San Martín. Ajá. Y hemos tomado, triplicamos el personal en estos 2 años. Ahí hay un ejemplo. Y lo hicimos con el subsidio, o por lo menos con la política energética que sigue hasta el día de hoy. Vos decís, si te quitaban el subsidio, no podías... No soy electrointensivo en mi caso, pero... pero te iba a generar un costo... Y quizás sí, porque el costo no va a ser directo, pero sí vas a tener un costo indirecto de algún proveedor. Por ejemplo, alguno que le compres una fundición de aluminio. Es electrointensiva. Exacto. O sea, gas intensiva en realidad. Claro. A esa industria seguramente cuando yo compre el aluminio lo voy a comprar más caro. Indirectamente va a generar inflación. Sí. Cuando uno mira los balances de algunas compañías que cotizan en bolsa, la verdad que las empresas generadoras, tanto de gas como de electricidad, presentan resultados positivos. Digo, eso estaría indicando que el precio es un precio, o digamos, que reciben un precio razonable. De hecho, de vuelta, voy al tema del costo de producción en vaca muerta, que ha bajado, justamente porque Argentina se ha especializado, y es las empresas que hoy están en vaca muerta, que es la gran esperanza blanca que tenemos en el sector energético para una enorme cantidad de desarrollos, digamos, ha permitido tener niveles de productividad muy parecidos, y en algunos casos pozos con más productividad que Estados Unidos. Entonces digo, desde el punto de vista de la generación, incluso de las empresas generadoras de electricidad, a diferencia de las distribuidoras, han tenido, digamos, ganancias, y eso puede estar presentando un precio razonable hoy. A ver, me permite presentar una placa. ¿Quiénes nos aumentan los precios? Lo que tiene que ver con la concentración económica. Mirá. Claro, a ver, esta es una especie de cuadro de situación que hizo APIME con datos de APIME, que en realidad lo que habla, lo que apunta, es a una de las razones de la inflación, un tema ligado. Así como hay bibliotecas repartidas acerca de si los precios de energía tienen que estar expresados en dólares o en pesos, hay bibliotecas repartidas acerca de por qué suben los precios, cuál es la causa de la inflación. A, la emisión monetaria, porque hay mucho gasto público. B, porque los formadores de precio lo suben. Y para mostrar en el caso de APIME de que
hay gran responsabilidad de los formadores de precios, muestran la concentración económica. Oligopolio en este caso, o monopolios en algunos, ¿no? Ya. Arrancando con la cerveza, dos empresas que producen casi el 100%, o tienen casi el 100% del mercado. Y son algunos ejemplos. En aceite de maíz, dos empresas tienen casi el 80% del mercado. Vamos a combustible. 4 empresas tienen todo el mercado. O algunos insumos, como la chapa laminada caliente, una empresa tiene todo el mercado. Entonces, este es otro de los puntos de discusión cuando se habla de precios. ¿Cómo se forman y por qué suben? Algo que trasciende el tema energético, pero lo engloba. Entonces estaría bueno, ¿no? Sí, claro, una reflexión. Sí, a ver, digamos, como si uno mira, si pone este cuadro que es para Argentina, lo pone en Brasil, lo pone en Uruguay, lo pone en Chile y va a ser más o menos parecido. Y ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile tienen inflación argentina. Claro. Entonces digo, una cosa, para tenerlo en claro, una cosa es a qué precio nosotros estamos accediendo a esos bienes, que es un problema de nivel, y otra cosa es a qué velocidad esos precios se mueven, que es la inflación. Son dos cosas diferentes. Vos podés estar pagando, digamos, el aceite de maíz, supongamos, más caro que otros que tengan, en vez de 2 productores, tengan 6 u 8 en otro lugar del mundo, pero ese país con 6 u 8 productores va a tener menos inflación, ese precio se va a estar moviendo menos que el nuestro. Ese es el problema. Digamos, una cosa, por eso esta teoría, estas ideas de digamos, vincular inflación a concentración tienen ese defecto. Yo creo que, por supuesto, hay que tratar de aumentar la competencia en estos sectores. Acá lo que está faltando es... si no cazás en el zoológico. Exactamente. ¿No? Sí, es qué porcentaje, porque una parte de esto también se importa, digo. Hay importaciones que forman parte de la oferta total del mercado. Pero dicho esto, digo, y sin casarme con las otras teorías que dicen que solamente la emisión monetaria explica la inflación, esto tampoco es así. La inflación es un fenómeno bastante más complejo y no hay que confundir inflación con nivel de precios. Ahora, Ricardo, lo que vos querés decir es que hay una avidez de mayor ganancia que lo que hay con las grandes empresas en otros países como los que vos mencionaste. No, yo lo que estoy diciendo es que en realidad estos sectores tienen la posibilidad, porque en algunos casos son monopólicos, de fijar precios más altos que los que tienen en economías en donde hay más competencia, porque hay más competencia, básicamente por eso. Ahora, pero tampoco confundamos creyendo que esta estructura de producción argentina o de oferta de bienes es la que genera la inflación per se. Claro, porque es multicausal en realidad. Digo, por supuesto. Yendo a las palabras, no es una sola causa la que genera la inflación. Y aquí uno puede ir con leyes de defensa de la competencia. La Argentina no aplica las leyes de defensa de la competencia. Si aplicara realmente las políticas antimonopólicas que todos los países capitalistas del mundo tienen, bueno, estos sectores tendrían menos incentivos a fijar precios más altos. Esa puntualmente es la idea de este informe que se presentó el día de ayer en Rosario, de cómo está la estructura de empresas monopólicas manejando el mercado. La idea es esa y se muestra también con porcentajes de cada uno de los aumentos que se hicieron durante el año 2021 y cómo vienen escalando en el año 2022. O sea, es totalmente, no digo llamativo, pero sí es resaltable de la manera... No, sí es cierto, me faltó completar, sí es cierto que hubo una recomposición de márgenes. Los márgenes empresarios en los últimos 2 años han crecido y en parte en estos sectores. Eso es así, definitivamente. Pero digamos, no confundamos peras con manzanas, como se dice. Bien. A propósito de la recomposición de márgenes y volviendo a poner el foco en el tema energético, infiero que vos, Ricardo, decís que los precios actuales, digamos, que son adecuados para los productores de energía. Y en tu caso, que la industria, Ariel, depende de la industria, algunos lo pueden afrontar, otros con más facilidad, otros no. Pero a ver, las industrias energéticas, las empresas energéticas, ¿se las llevan todas? Es cierto que, perdón, se los pregunto en lenguaje... en lenguaje café. coloquial, en lenguaje coloquial. Pero eso se dice mucho y estaría bueno la visión de ustedes respecto de eso. ¿Se las llevan todas? ¿Tienen unas ganancias extraordinarias? ¿Le embolsan todo o no están así? En el comunicado que sacamos con la entidad...
se menciona este tema, que en los 4 años que se tomó deuda con el Fondo Monetario, el segundo mayor formador de activos externos fue las energéticas. O sea, no digo que se la estén llevando hoy, porque hoy hay muy poco de formación de activos externos, por lo menos eso es el dato del Banco Central, pero en lo que se hizo en el informe del Banco Central en el 2020, el segundo sector que más conformó activos externos en dólares fue el energético. Entonces, sí, hay un dato. Hoy claramente con el cepo las empresas no pueden dolarizarse, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí tienen muchos pesos. Entonces, si una empresa una empresa de estas se dolariza, no puede acceder al mercado de cambios. Si va a comprar, digamos, contado con liqui a 200 pesos, no puede importar insumos o lo que necesite a 120 en el mercado oficial. Tiene que invertir entonces. Claro. Exactamente. Trampa. Lo que está viendo, exactamente, bueno, está viendo justamente una suerte de proceso de inversión forzoso debido al excedente de pesos que tienen las tesorerías. Claro, Producto. es como los que venden, no sé, chapa y se toquean. Exactamente. Bueno, Claro. parte, no es tema de este programa, es parte del exceso de importaciones que estamos viendo en muchos sectores. Muchos sectores están importando por encima justamente porque no saben qué hacer con los pesos. Claro. Sí, en relación a eso, al número, al valor, creo que lo tenés más claro vos, pero se exportaron 18.000 millones de dólares en lo que va del primer trimestre, o en el primer trimestre, y se importaron 11.000 millones, y casi la balanza da igualitaria, Sí. porque el resto, bueno, fueron salidas de dólares por comer, por tarjetas, por viajes y demás. Exactamente. Pero estamos, o sea, en vistas de lo que va a ser la revisión del fondo, estamos en un nivel de restricción externa. Bueno, la Argentina no tiene los dólares suficientes para poder operar con normalidad, y ese es un problema de los grandes problemas estructurales de la Argentina, muchos de los cuales impactan en los precios de la energía. Bueno, se nos ha ido el tiempo, como siempre, ha pasado el programa fue, rápido. ¿Querés hacer rápido. una síntesis? ¿Algo, Cleis? Yo creo que se dan las condiciones, lo infiero, se dan las condiciones para seducir inversiones en este momento, Sí. a pesar de que se puedan escuchar desde el sector empresario algún discurso diferente. No, seguro. Yo no me olvido, y esto ya terminamos, ¿no? El número que alguna vez tiró acá Toris Capur, quien dijo que con Vaca Muerta funcionando a full, habló de 33 mil millones de dólares de exportaciones se podrían generar. Bueno, ahí estaría la salvación. Ariel y Ricardo, muchas gracias. Placer, gracias. La verdad, es muy pedagógico también. Muchas gracias. Cledis, como siempre, gracias. Nos vemos el próximo domingo. Queremos agradecerle a Iri Makeup. Acordate que podés encontrar sus productos en irimakeup.com. Si esto les gustó, esperen 7 días, que el domingo a la medianoche volvemos con más Energía Latam. Chau.